¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad que tenemos de compartir con ustedes algunas estrategias para enseñar la lección de la escuela sabática número 8, que se titula La humanidad de la sabiduría divina. Y me parece que esta es otra manera de cómo el apóstol Santiago nos enseña a vivir la fe, ese tema tan especial que él trata a lo largo de su epístola. Pues para iniciar nuestra lección y captar la atención de nuestros estudiantes, creo que es importante lanzarles algunas preguntas en las que se sientan desafiados por una parte y por otra también que ellos empiecen a interactuar con el maestro y el maestro con ellos, por supuesto. Así que tengo aquí algunas preguntas para llamar esa atención y la primera de ellas sería esta, aunque pueden sacarse otras. Cada maestro puede obtener algunas preguntas que capten la atención. Me parece que pueden ser estas, algunas de ellas como propuesta. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia? Ya que la lección nos lleva a pensar en lo que es la sabiduría. Pero alguien podría decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia? ¿Cómo podemos encontrar también una similitud entre estas dos palabras? Que la Biblia tiene un concepto muy específico. Se puede recurrir a algunas definiciones que da el diccionario de la Academia de la Lengua, o se puede recurrir, ¿verdad?, a alguna otra enciclopedia que nos dé información, o el concepto que cada uno de los estudiantes tenga, qué entienden por sabiduría y qué entienden por inteligencia. Otra de las preguntas también en las que se puede captar la atención es cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento, porque esto a lo mejor en el pensamiento general de las personas, en el mundo en general secular, puede decir, bueno, si una persona tiene mucho conocimiento de las diferentes ramas de las ciencias, pues pueden considerarse sabias, ¿verdad? Pero nosotros vamos a irnos centrando en lo que la Biblia nos enseña, y específicamente esta epístola del apóstol Santiago. Y nos vamos a poder llegar a esta tercera pregunta, que nos dice en el concepto bíblico qué es la sabiduría. Y ahí podemos hacer referencia, ¿verdad?, al concepto que los estudiantes tengan y del repaso que ellos también hayan hecho durante la semana. Se puede citar algunos pasajes bíblicos importantes, ¿verdad? Por ejemplo, Lucas 2:52, hablando de la niñez y el crecimiento de Jesús. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia. Se puede hacer referencia a Mateo 13:54, de donde obtuvo la sabiduría y los milagros Jesús, según el comentario de las personas que vivían a su alrededor y tal vez del mismo apóstol Santiago antes de llegar a convertirse en un discípulo de Jesús. En el Antiguo Testamento hay otras citas, Job 28:28, que nos habla del temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. Nos está enfocando ya el concepto de lo que se debe entender por sabiduría e inteligencia desde un estudio de la Biblia. Algunos creen que vivir con sabiduría es actuar basándose en principios y no dejándose llevar por los impulsos que el ser humano, en su calidad de no converso,
puede dejarse guiar. Esto es entonces parte de lo que nosotros podemos utilizar para llamar la atención, algunas preguntas. Y bueno, también dentro de esto, ¿quién es una persona sabia? Tal vez otra pregunta que se puede utilizar para llamar la atención. Y en la Biblia vamos a encontrar muchos personajes, ejemplos de personajes que se les considera personas sabias, prudentes, inteligentes, ¿verdad? Acordes con la sabiduría del cielo, que es otra parte importante que la lección nos va llevando a pensar. Y bueno, versículos como Santiago 3:13, Santiago 1:5 nos definen al sabio. El sabio es aquel que pide y recibe esta virtud de Dios y que la pone en práctica mediante su conducta, y además es capaz de demostrar la humildad de la sabiduría que Dios le da. Proverbios también nos hablan del principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. También nos encontramos con alejarse del mal, tener lealtad a Dios. Proverbios nos habla, Proverbios 8, 12 y 17, que de Jehová es la sabiduría. En él encontramos la fuente de sabiduría. Así que en la otra parte, para ir buscando el punto central, sería ilustrar otra de las estrategias que nos va llevando a encaminarnos al tema y poder captar la esencia de él para la lección. Es esta segunda parte, que es la ilustración, presentar las fotografías de personas reconocidas en el mundo por su sabiduría. Por ejemplo, podemos mostrar algunos que yo tengo aquí. Albert Einstein, ¿verdad?, que es reconocido en el mundo de las ciencias, ¿verdad?, muy importante. Esto se le puede mostrar a los estudiantes y que ellos digan de quién se trata, ¿verdad?, qué hizo en favor de la humanidad. Yo tengo varias propuestas, pero ustedes como maestros pueden buscar otras de personajes que les interesa, que conocen y que pueden ser interesantes, como Pitágoras, este gran matemático griego, también considerado un hombre sabio. Y en el siglo XX, la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad?, considerada una mujer prudente, sabia, y sobre todo el mundo la recuerda por su servicio. Así también Mahatma Gandhi, ¿verdad?, otro personaje del siglo XX que impresionó al mundo por ser fiel a su forma de pensar y de vivir. Hubo congruencia entre lo que él pensaba y lo que hacía. Bueno, como ellos hay otros personajes, ¿verdad?, en el mundo que se pueden utilizar, se puede llevar. Y sobre todo recomiendo que se destaque la figura de Jesús, ¿verdad? Jesús como un maestro, el mundo lo recuerda, tanto el mundo cristiano como no cristiano, como un gran maestro. Para nosotros como cristianos y como adventistas, no solamente fue un gran maestro, sino también nuestro Salvador. Y se puede destacar la figura de nuestro Señor Jesús. Bueno, hay una parte en la que podemos analizar lo que la lección nos presenta, y es realizar un contraste, ¿verdad?, entre la sabiduría terrenal con la sabiduría celestial. Y aquí el apóstol Santiago, en el pasaje del capítulo 3:13 al 4:10, pues es un pasaje central de la lección. Para esta parte yo recomiendo que se lleven las hojas solamente con el cuadro, los títulos, para que los estudiantes puedan ir recordando qué se dice de la sabiduría terrenal y qué se dice de la sabiduría celestial. Por supuesto, se puede ir consultando el pasaje
y llenando ese cuadro ahí para que quede, ¿verdad?, un repaso y quede con claridad lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? La sabiduría terrenal, los estudiantes pueden ir mencionando algunos aspectos y sobre todo destacar lo que nos dice la palabra de Dios, de lo que todos debemos aspirar, la sabiduría celestial. En la sabiduría celestial también hay actitudes que los pasajes nos mencionan. Actitudes, ¿verdad? La actitud de la sabiduría terrenal es un vacío del espíritu y por lo tanto es destructiva, ambición egoísta, tratar de alcanzar las normas del mundo, y en esa búsqueda se cae en pisotear a los demás. Mientras que la sabiduría celestial tiene que ver con ser amantes, tiene que ver con la humildad, con sentir una gran necesidad de Dios, limpiar las manos de toda impureza. En fin, los estudiantes pueden ir descubriendo y comentando estos aspectos de manera especial. Y sobre todo, una tercera hoja que podría llevarse a la clase para ser llenada allí en el tiempo que se tiene para la lección es ver también las consecuencias, ¿verdad? No vamos a obedecer y seguir las enseñanzas de Jesús por temor, pero sí saber cuál es la consecuencia de elegir una sabiduría terrenal en lugar de una sabiduría celestial, aunque el consejo de nuestro Dios es que ante el camino de la vida y la muerte nosotros sabiamente escojamos la sabiduría celestial, y ahí también hay mucho para decir y comentar. Hay algunas aplicaciones, yo propongo que también se aplique a la vida diaria con ejemplos que los mismos estudiantes y alumnos de la clase propongan y que se analicen, tal vez uno o dos, ¿verdad? Y también para finalizar, a manera de conclusión y a manera de quedarnos con una parte importante, es cómo podemos alcanzar la sabiduría que el cielo ofrece. El folleto de la lección nos ofrece mucha información importante, práctica, para que podamos alcanzar esa sabiduría que Dios quiere que nosotros empecemos desde ahora a cultivar. No descuidar la oración personal, tener un compañero de oración intercesora, por ejemplo, experimentar un nuevo nacimiento. Ese es un aspecto que es básico para poder captar la sabiduría que el cielo nos ofrece, ¿verdad? Someterse a Dios, como dicen Hechos 19, 13 al 16, someterse a su voluntad y también acercarse a Dios, y Él se acercará a nosotros, como lo enseña y señala el apóstol Santiago en el capítulo 4 de su carta y el versículo 8. Esperamos que estas estrategias, esta propuesta para enseñar la lección número 8 sea útil para todos ustedes y sobre todo con la bendición de nuestro Dios.